Damos paso a la participación de Abigail González. Abigail González es doctora en Ingeniería por la Universidad de Edimburgo y maestra en Ingeniería Química por la Universidad de Guanajuato. Fue directora de la División de Sistemas Mecánicos y Energías Alternativas del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias, donde desarrolló proyectos para Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad. A nivel internacional, trabajó como investigadora en las universidades de Newcastle y Durham, en proyectos de descarbonización y captura de CO2. Además, ha publicado más de 26 artículos en revistas de alto impacto. Actualmente es investigadora del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2, con el tema Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Reducción de Emisiones de la Industria Pesada. Tiene el uso de la palabra la doctora Abigail González, por favor. Buenas tardes a todos, muchas gracias a todos y todas. Muchas gracias, diputado, por la invitación a platicar sobre lo que es la industria pesada. Yo me enfocaré a las tecnologías de captura, uso y almacenamiento de CO2 e hidrógeno y su rol para descarbonizar la industria pesada. De acuerdo a la Agencia Internacional de Energía, la industria en general ocupa el segundo lugar en emisiones de gases de efecto invernadero, emite alrededor de 9 billones de toneladas de CO2. Entre las principales responsables de estas emisiones, en primer lugar tenemos a la industria cementera, en segundo lugar a las refinerías y en tercer lugar a la industria del acero. Tan solo en 2024, la industria del cemento emitió en México 19 millones de toneladas de CO2, posicionándola en tercer lugar en América Latina, únicamente por detrás de Estados Unidos y Brasil. Me centraré en estos cuatro posibles rutas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que publicó el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático en 2019. Donde se espera que para 2060 se llegue a emisiones cero y con ello pues mantener la temperatura promedio del planeta por debajo del 1.5 grados centígrados. En el escenario 1 las acciones que se proponen son las siguientes: reducir la demanda de la energía, el cual es poco probable por el aumento de la población, que es muy acelerada ese crecimiento y ellos van a requerir más servicios como electricidad, ¿no? La generación con energías renovables y reforestar, con ello se espera que para el 2060 se llegue a emisiones cero. En el escenario 2 tiene las siguientes acciones: impulsar la sostenibilidad, reducir la demanda de energía, también la generación de energías renovables y aquí se incorpora la captura, uso y almacenamiento de CO2. Con esa tecnología vemos que no solamente se llega a emisiones cero para 2060, sino que se llega a emisiones negativas. ¿Qué significa esto? De que parte del CO2 que se encuentra suspendido en el ambiente sería removido por la tecnología, principalmente por la bioenergía con captura, uso y almacenamiento de CO2. En el escenario 3 se tienen las siguientes acciones: uso de hidrógeno renovable, biocombustible y no reducir la demanda de energía. Como mencioné, es poco probable que esto pase por el crecimiento acelerado de la población. Y aquí una alta participación de la captura, uso y almacenamiento de CO2 y la bioenergía. Con ello se ve que es posible llegar a emisiones negativas para el 2100 y con ello, o sea, aquí es algo que se tiene que mencionar, pues mantener la continuidad de la vida en el planeta, ¿no? Es lo que plantea estos cuatro escenarios. Y en el cuarto escenario es mantener el consumo energético actual en el futuro y una alta participación de la captura, uso y almacenamiento de CO2. Es decir, que todas las industrias, principalmente las pesadas y todas aquellas que no emiten tanto, pero que también contribuyen a estas emisiones de gases de efecto invernadero, incorporen captura, uso y almacenamiento de CO2. Y únicamente con este escenario es posible asegurarnos de que la temperatura promedio del planeta no se va a exceder al 1.5 grados centígrados. Bueno, el plan de reducción de emisiones de la industria del cemento es la siguiente: 10% se espera lograr con el uso de energías renovables y la eficiencia eléctrica. El 40% de emisiones que se producen durante la generación de energía térmica
tenemos el hidrógeno renovable y los biocombustibles. Aquí es importante mencionar que a diferencia de la generación eléctrica con combustibles fósiles, que se puede descarbonizar sustituyéndolo por energías renovables, en la industria pesada, dado que requieren temperaturas muy altas por arriba de los 1000 grados en algunos casos, no es posible el uso de las energías renovables directamente para brindar esa energía térmica, pero con la energía renovable es posible generar el hidrógeno, y el hidrógeno, pues como todos sabemos, tiene un poder calorífico mayor a cualquier otro combustible fósil, gas natural, combustóleo, carbón. Y otra posible solución es mejorar la eficiencia del horno, sustitución del clinker, captura, uso y almacenamiento de CO2 y cementos novedosos, nuevos materiales, los cuales es una tecnología que aún está en desarrollo, está por detrás de lo que la tecnología de captura, uso y almacenamiento de CO2 y del hidrógeno renovable y biocombustibles, que ya están en escala de demostración. El 50% de emisiones que se genera como parte del proceso, suceden muchas reacciones en la producción del clinker, y una de ellas es un producto es el CO2. Este CO2 se podría mitigar con la sustitución del clinker, con la captura, uso y almacenamiento de CO2 y con los cementos con materiales novedosos. Este es un proceso convencional de producción de cemento, ¿no? Como podemos ver, la oportunidad que tiene el hidrógeno renovable y los biocombustibles se encuentra principalmente durante la sustitución de los combustibles fósiles, que actualmente se utiliza gas natural, carbón o cualquier otro combustible, ¿no? Y el CO2 que se genera como parte del proceso se podría mitigar, pues como lo mencioné anteriormente, con la captura, uso y almacenamiento de CO2. Con ello podemos ver que no hay una tecnología que solucione todo el problema. Si queremos llegar a emisiones cero, tenemos que trabajar con un conjunto, incorporar un conjunto de tecnologías en los procesos, y no hay una única solución. Por otro lado, la visión futura de la industria del acero, esta información fue publicada por Canacero en este año 2026 y me gustaría compartírselos, en donde ellos publican sus fortalezas, su rol de futuro y los desafíos que identificaron. En fortalezas tenemos que el horno de arco eléctrico produce el 90% del acero en México, lo cual permite que las emisiones que genera la industria de la siderúrgica en México sea menor a la que produce China o algún otro país, no Brasil, porque pues aquí utilizan el horno de arco eléctrico. La capacidad existente basada en gas natural es adaptable a acero de bajo carbono. Como ya les mencioné, aquí este gas natural podría ser sustituido por hidrógeno o biocombustibles. Y otra fortaleza que identificaron fue que existe un potencial para generar energía solar y eólica terrestre. Aquí en México tenemos esa oportunidad comparado con los países asiáticos como Japón y Corea, que ellos no tienen espacio para un parque fotovoltaico, y o como Europa, que tienen la generación de energía eólica costa afuera, que pues es mayor, es más costoso que México. Aquí es importante ver las fortalezas que cada país tiene, ¿no? En México tenemos espacio, tenemos sol, tenemos aire, y eso es una de las fortalezas. En el rol de futuro de la industria del acero es integrar energías renovables en la producción de acero de exportación, adoptar una ruta tecnológica por fases, de donde se sustituya el gas natural hacia hidrógeno renovable, realizar todos esos cambios que requiere el proceso. Y en desafíos se tienen los siguientes: incertidumbre sobre la implementación de un sistema de comercio de emisiones y la fragmentación de precios de carbono entre niveles estatal y federal, generando complejidad regulatoria. Condiciones que permitan políticas nacionales para el despliegue masivo de energías renovables, limitaciones estructurales en hidrógeno y baja recolección de chatarra a nivel nacional.
Bueno, este es un diagrama general de la industria del acero, donde se muestra en qué partes del proceso se podría incorporar a estas tecnologías, ¿no? Hidrógeno renovable, biocombustible, igual que en la cementera, es la sustitución del gas natural por estos y la captura, uso y almacenamiento de CO2 en caso de que no se haga esa sustitución al 100% o si se utiliza mezclas de gas natural con hidrógeno verde. Y pues en el horno de arco eléctrico pues se tiene oportunidades de la incorporación de energías renovables. Este es un mapa de ruta de hidrógeno limpio de Estados Unidos que lo vi muy importante compartirlo con ustedes, dado que aquí, como vimos, es un mix de tecnologías. Por tanto, se requiere, ellos ya identificaron áreas de oportunidad para producción de hidrógeno verde, de hidrógeno con captura de CO2 y la reformación del metano, y también la energía nuclear y electrólisis, algo que también no se habla mucho en México, ¿no? Y bueno, para llegar a esto se requiere una colaboración del gobierno federal, estatal, industria, académica, institutos nacionales y comunidades para acelerar el progreso y el despliegue del mercado. ¿Sí? Entonces vemos que es un mix de tecnologías, pero también es un conjunto de instituciones que tienen que colaborar para que esto se lleve a cabo. La siguiente, por favor. Mire, en este mapa, pues en el trabajo que he estado realizando en toda mi carrera como investigadora, pues he estado identificando fuentes de emisiones de CO2 y fuentes donde hay oportunidad para producción de hidrógeno, empresas que podrían utilizar hidrógeno y también CO2 como materia prima, como son las industrias refresqueras, también los campos de petróleo donde se podría utilizar CO2 para recuperación mejorada de petróleo. Y bueno, también la última publicación, que lo pueden revisar por cuestiones de tiempo no la puse, pero también hay un mapa de hidrógeno para los ciclos combinados, para utilizar mezclas de gas natural con hidrógeno renovable. Y se identificó puntos estratégicos donde se podría generar ese hidrógeno. Y bueno, por último, muy pronto va a estar publicado un mercado de hidrógeno que en el Veracruz, en el Golfo de México, que fue un trabajo realizado con el GIZ, que está muy importante, es muy importante porque muestra qué mercado tenemos de hidrógeno aquí en México, de amoníaco y metanol. Muchas gracias.